Hay un movimiento que hizo popular la razón por la cual las personas rechazan el cristianismo y ese movimiento se llama desconstrucción. Y ese movimiento se hizo popular en el 2011, donde las personas miran las doctrinas, las enseñanzas del cristianismo y han dicho en su corazón o en su mente que el cristianismo no es verdad. Miran doctrinas como las doctrinas del infierno, la verdad y la autoridad de la Biblia, la persona de Cristo y muchas veces lo que los cristianos han hecho en la historia. Y ellos cogen esas doctrinas y notan que el cristianismo no es verdad. Y ellos rechazan el cristianismo. Dicen que el cristianismo me ha fallado. Y esa gente, por ciertas razones, ha rechazado el cristianismo. Y hay gente que lo hacen de forma personal. Quizás alguien en la iglesia lo lastimó, dijeron un comentario, un pastor hizo algo que se sintieron ofendidos y por esa razón rechazan al cristianismo. Hay motivos, sean intelectuales como el movimiento de desconstrucción o personales que rechazan el cristianismo. Pero la pregunta es esta: la razón por la cual tú rechazaste el cristianismo fue quizás tu expectativa, que tú pensabas que era el cristianismo. Hay mucha gente que no pausan y piensa que quizás la razón por la cual tú rechazaste el cristianismo fue porque tus expectativas de cristianismo no se cumplió. Obviamente sabemos que hay muchas versiones de cristianismo que la gente se presenta y no toda versión de cristianismo es verdad. Hay algunas que son falsas y algunas que es la verdad. Y muchas veces lo que la gente está rechazando no es el cristianismo verdadero, sino su perspectiva de qué es el cristianismo. Entonces, el primer punto es, quizás la razón por que tú rechazas el cristianismo es porque tu cristianismo que te presentaron, que te enseñaron, no era el cristianismo verdadero. Una de las bellezas de estudiar Cornelius Van Til es que él nos enseña que no existe la neutralidad. Es decir, que nadie viene a un argumento, a un debate de una forma neutral. Cada persona tiene una preposición por cual ellos creen que ellos creen. Eso se llama la cosmovisión del cristianismo. Muchas veces la gente no nota que tienen preposiciones, que tienen expectativas. Y muchas veces la gente va al cristianismo con ciertas expectativas que realmente no son bíblicas, no son teológicas. Y cuando esas expectativas no se cumplen, dejan el cristianismo. Muchas veces la gente rechaza el cristianismo, no porque el cristianismo es verdad o falso, es porque ellos no han tenido una buena enseñanza de qué es el cristianismo. Traen sus propias proposiciones de qué es el cristianismo. Entonces muchas veces la gente no entiende que el cristianismo es diferente a lo que ellos esperaban. Y eso es debido a que hay muchas falsas enseñanzas en el mundo. Uno de estos días me enojé con Dios. Sí, no me quejé, me enojé. Yo dije, Señor, yo veo al impío, jugador de soccer, tiene 30 carros y uno de ellos le vale 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y veo al otro impío que tiene un avión de 50 millones, viaja el mundo y no siembran para Jesús. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familia, ¿dónde están mis millones? Los que quieren ser pobres no dijeron nada, pero estoy hasta la coronilla que el malo tenga el billete. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que siempre pelear para que ese billete llegue. Vamos a decir, Señor, yo quiero conocerte a ti en el Espíritu. Olvídate de la palabra escrita, el del Cristo en la carne. Amamos al Cristo que sigue vivo después de Hechos capítulo 28. Amamos al Cristo, no al de los discípulos, al nuestro. Muchos falsos profetas que se han entrado en la iglesia y han enseñado falsas enseñanzas. Y la Biblia nos advierte de esto. Nos dice a nosotros que en los últimos tiempos van a venir falsos maestros, falsos profetas que van a enseñar falsas enseñanzas. Los hermanos Pedro, en 2 de Pedro, nos dice esto: pues se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. ¿Qué quiere decir Pedro? Que muchas veces, la mayoría de veces quizás, los falsos maestros, los falsos profetas nacen de la misma iglesia. Muchas veces pensamos que los falsos maestros están afuera, pero en realidad están en las iglesias o iglesias verdaderas. Pero ellos enseñan un cristianismo que no es real y son falsos maestros, falsos profetas. Y muchas veces ellos presentan un cristianismo que no es real. Y muchos falsos maestros no vendrán de afuera, sino desde la iglesia. Y nuestro hermano Pablo nos dice eso en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando dice eso: me maravillo de que de tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los pretenden a ustedes y que quieren permitir el evangelio de Cristo. Es decir, que mucha gente te van a presentar un Cristo, un evangelio que de verdad suena como es verdad, pero en realidad
es mentira. Tenemos que tener en cuenta que en la iglesia hay mucha gente que no son cristianos, que son falsos maestros, falsos profetas. Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23, que no todo lo que me dicen Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Hay mucha gente en la iglesia que se parece que son cristianos y ya tienen gran ministerio, son muy popular, son muy famosos y la gente piensa que ese es el cristianismo, pero en realidad no es el cristianismo. Es un cristianismo falso y por la gente creer que es cristianismo, rechazan el cristianismo pensando que es real. Te digo a ti que no todo que se presenta que es cristiano, como un dicho. No todo que brilla es oro. Pero la pregunta a ustedes, ok, si tú rechazas el cristianismo, ¿qué te queda? Entonces, ¿cuál es tu reemplazo? ¿Qué tú vas a poner en lugar del cristianismo? La gente piensa que cuando dejan el cristianismo se envuelven en no religioso. Pero en realidad sigue siendo religioso. Lo que pasa es que ellos cambian una religión verdadera para una religión falsa. Y ellos piensan que están libres, que están bien. Pero en realidad no está. Y Pablo nos menciona en Romanos capítulo 1, versículo 23, cuando dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible para una imagen de forma de hombre corruptible y de aves. Y la gente piensa que ellos son irreligiosos, pero en realidad no son religiosos. Creen en la religión, pero la religión has cambiado para una religión falsa, verdadera, para una religión falsa. ¿Qué pasa? Un vacío espiritual. La gente no se siente lleno. Buscan otras formas para llenar ese vacío y no tienen éxito en esa búsqueda. Pues el hermano Jeremías dice que porque dos malos han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y en el lugar de buscar la fuente de agua viva, buscan cosas que de verdad no retienen la agua, como explica Jeremías. La vida sin Dios suena que algo es libre, pero en realidad es esclavitud. Cuando tú dejas a Dios, tú no te vuelves más libre, tú te vuelves más en esclavitud. ¿Qué ocurre cuando deja a Dios y el cristianismo? Número 1, va a vivir sin absolutos. Si Dios no es el centro y le apunta de referencia, tú no vas a tener absolutos. Eso significa que tú no vas a tener una verdadera vista de qué es la justicia, de qué es el amor, de qué es la inmoralidad. Hay mucha gente que piensa que es amor. Y muchas veces la gente busca el amor en otros lugares y muchas veces no encuentran el amor verdadero. ¿Y qué pasa? Se sienten solos, rechazados, comienzan a odiar a la otra pareja, a la otra género, porque piensan que no existe hombre bueno, no existe mujeres buenas. Pero no es eso, es que tu vista de amor no es correcta. Y la otra persona también no tiene una vista buena de qué es el amor. Y los dos están tratando de entender y comprender qué es el amor. Pero si no hay absoluto, ¿cómo nosotros definimos el amor? ¿Cómo definimos la justicia? La justicia se convierte en relativo. Cada persona busca su justicia de acuerdo a lo que ellos piensan que es justicia. Entonces, si dejamos a Dios, nos quedamos sin ningún absolutos. Número 2, sin moral firme. ¿Cómo yo defino el bien y el mal? ¿Cómo yo sé qué es el bien y cómo es el mal si no tengo una punta de diferencia que es Dios? Estamos habiendo una guerra cultural en los Estados Unidos y el mundo entero. Y la razón es porque nadie define qué es el bien y qué es el mal. Cada persona está buscando su forma de qué es el bien y qué es el mal. Lo que está pasando es que la gente está peleando entre ellos mismos, tratando de explicar un mundo que ellos piensan que es mejor. Pero si no buscan a Dios, si no tienen la punta de referencia que es Dios, no tenemos una moralidad firme. Y eso es causa que una sociedad se destruye, se cae, porque no hay una moralidad firme. Número 3, sin dignidad humana. ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Si no definimos qué significa ser un ser humano, no tenemos una definición de qué es la vida. ¿Por qué mi vida es importante? ¿Por qué tu vida tiene valor? Lo que hoy vemos es mucha confusión de identidad. La gente dice, yo soy hombre que puede ser una mujer. Una mujer dice, yo soy mujer que puede ser un hombre. Y los roles identitarios
cual Dios no ha puesto en cada persona se cambia, se destruye, porque no definimos qué es un ser humano y también qué da valor a una persona. Tú tienes valor, no porque tú te lo has dicho, es porque Dios lo ha dicho en su palabra. Tú fuiste creado en la imagen de Dios, por eso que tú tienes dignidad, valor, porque Dios te ha hecho en tu imagen y tu semejanza. Pero si no tenemos definido qué es el ser humano, no tenemos una punta de referencia que es Dios, perdemos la dignidad del humano. 4. Sin propósito. ¿Dónde yo voy? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué me hace feliz? ¿De dónde viene el gozo? Si no tenemos propósito, estamos viviendo en relativo. Y eso significa que no tenemos un fin. Hay mucha gente trata de buscar su propósito en amor, en su matrimonio, en el trabajo, en ganar dinero. Pero al fin, nada de eso le va a traer el gozo, solamente Dios te puede dar. La diferencia entre la felicidad y el gozo es que la felicidad se depende de algo exterior. Pero el gozo es diferente, el gozo depende de una paz interior que solamente Dios te puede dar, porque sabemos que mi vida está de acuerdo a Dios. Estoy buscando el propósito de Dios, como Dios es bueno, amoroso, tiene justicia. Sabemos que si cuando busca a Dios, tengo propósito. Si el hombre no encuentra su propósito en Dios, va a estar perdido, va a estar sin esperanza. Y eso me lleva al número 5, sin esperanza eterna. Sabemos que vivimos en un mundo malo, pecaminoso. Y la única esperanza que tenemos es que Cristo nos ha salvado. Cristo ha venido a este mundo y murió por nosotros y nos da a nosotros esperanza y vida eterna. Por esta vida eterna solamente se encuentra en Jesús, en su obra y su persona. Entonces, si tú no tienes al cristianismo, ¿qué esperanza tú tienes para tu salvación? No hay otra respuesta, no hay otro camino. Solamente la única respuesta es buscando a Cristo. Él es nuestra única salvación. Esas son las 5 razones por cual, si cambiamos al cristianismo y nos reemplazamos a otros, son las únicas opciones que tenemos. Una vida sin esperanza, una vida sin propósito, sin moralidad, sin esperanza. Entonces, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es una cosmovisión. Si quieres saber más sobre ese tema, ve nuestro video sobre qué es la cosmovisión. Pero rápido voy a decir que la cosmovisión es la manera en cómo nosotros vemos al mundo, cómo nosotros interpretamos la moralidad, el amor, la justicia, el propósito de la vida. El cristianismo es la única fe que explica todas esas preguntas. El cristianismo es una filosofía en el sentido que es una cosmovisión que nos presenta la realidad de este mundo. Este mundo fue creado por Dios y el Dios que creemos es el Dios cristiano, el Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces el cristianismo es una filosofía, pero también el cristianismo es una fe en alguien, fe que tiene evidencia. Tener fe no significa que yo rechazo la evidencia, pero en realidad creo en la evidencia. Y la Biblia define la fe en esto. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no veo la evidencia, no significa que no es real. Yo no puedo ver a Dios, pero yo sé que Dios existe. Y estoy seguro que Dios existe, porque el mundo refleja la creación de algo inteligente que es Dios, Dios trino. Entonces, la fe cristiana no es algo que ojalá pienso que sea real, es real. La fe no es falta de evidencia, es la creencia que yo creo que algo va a pasar. Y eso se basa sobre el cristianismo, se basa sobre Cristo. Cristo es mi fe. Cristo es en quien yo tengo mi fe, no en mí, no en la otra persona, no en un pastor, no en un líder. Mi fe y mi confianza está en Cristo porque Él ha cumplido sus promesas. La promesa que Él hizo es que nos vas a salvar, que nos dio vida eterna, que Él fue a la cruz por nuestro pecado, por nuestros fallos, por nuestros mal y lo llevó al cruz del Calvario y murió por nosotros y nos dio vida eterna y nos prometió que Él va a venir otra vez y nos va a llevar a un mundo mejor, un mundo donde no hay pecado, maldicia, malo, llanto, sufrimiento. Y ese mundo es donde yo tengo mi fe. Mi fe no está en mí, mi fe no está en lo que yo puedo hacer. Mi fe está en Cristo que murió por nosotros, que me dio a mi vida eterna y que me dio a mí la esperanza. Entonces, si el cristianismo no es para
para ti, entonces, ¿qué opción tú tienes? No hay otra opción. Solamente existe la opción de que es el cristianismo. Entonces, te pregunto a ti, ¿es verdad que te ha fallado el cristianismo? O quizás tu expectativa de cristianismo te ha fallado. Y recuerda, cada cosmovisión bajo Cristo, cada pensamiento bajo Cristo. Chao.